A mí me conmovió mucho, quizás hace como un mes o 2 meses, no, quizá ya hasta 4 o 5, en el que notaba a la mamá de Julian Assange hacer una campaña en redes sociales pidiendo que dejaran de estar, el gobierno británico dejara de estar torturando a su hijo psicológicamente. Entonces ella ha denunciado que se encuentra mal, es lo que también ha salido, se ha revelado por varias notas diplomáticas, por varias notas periodísticas, y me parece que ese es el sentido más humanista de todo esto, ¿no? Hay una persona que ya está cansada, pasó años sin casi tener digamos, luz de sol en su cuerpo, eso hasta debilita los huesos, todo el mundo lo sabe, este, tantos intentos de poderse salir de la embajada del Ecuador en el Reino Unido, que hasta pensaban sacarlo por la maleta diplomática, ya llegando a esa exageración, y bueno, cuando cambia lamentablemente el gobierno de Ecuador a ser un gobierno totalmente de derecha y detienen a Julian Assange, pues vemos a Julian Assange deteriorado, una persona cansada, y de repente pues con acusaciones de que acosó a 2 mujeres, en fin, es una carga emocional que me imagino hoy en la prisión, o donde en este espacio ha de ser algo que nadie quisiera vivir, ¿no? Entonces, esto también es como, lo digo, para poder solidarizarnos en concreto, de dar ese apoyo, de seguir la noticia y de pensar que hay un humano ahí que realmente hizo grandes cosas por el mundo, a pesar de ser acusado y a pesar de haberle sacado una película en el que lo tratan de hacer parecer como alguien que no es mentalmente estable, pero obvio la película tenía una intención. Entonces creo que todo eso genera a una persona que debemos de ponernos en sus pies y saber lo que ha de estar sintiendo. Y lo último es, me pareció un poco interesante un periodista que sacó una publicación en Red Voltaire que quería decir algo sobre quizá la alianza que hay entre el esposo de la jueza y asuntos de inteligencia del Reino Unido, que posiblemente pueda responder el por qué no se permitió la extradición a los Estados Unidos. Eso también es muy interesante para seguirle rascando, y pues uno que está y una que está lleno de tantos temas, pues qué padre sería que en un próximo programa pues pudiéramos discutir esto con más personas y con más comentarios. Agradezco de nuevo, la verdad, este momento en el que me dieron aquí para platicar con ustedes, y espero que podamos tener un muy buen año. Yo lo dejo aquí. Bueno, Yasmin, yo también para cerrar y como dejar puntos importantes sobre la mesa. La primera cuestión, la importancia de desmontar la idea de que México es candil de la calle y oscuridad de su casa. No malinterpretemos la situación, ¿no? Entendamos que en este país hay una gran capacidad de ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Tan es así que la gente lo puede decir libremente y no por eso terminar en la cárcel, ¿no? Y no por eso recibir tortura. Existen ciertamente casos de violación del derecho a la libertad de expresión. En su mayor parte provienen de otra serie de actores, que no por eso hay que omitirlos, ¿no? O hay que ser omisos ante ellos, ¿no? Pero sí, por ejemplo, la cuestión del narcotráfico, el hecho de que el ejercicio del periodismo sea un riesgo en nuestro país, tampoco hay que omitirlo, ¿no? Sin embargo, creo que proveniente del gobierno o ejercido desde el propio Estado no es el caso. Entonces, una gran lección que manda nuestro país, solidarizándose con un gran periodista que ha hecho muchísimo más que los grandes grupos mediáticos, ¿no? Que los grandes medios que se dicen ahora en nuestro país sometidos o se dicen severamente criticados, ¿no? O señalados. Es de burla, de verdad, es de risa, no saben de lo que están hablando cuando se habla, cuando mencionamos un caso como el de Julian Assange. Entonces no caigamos en esa tentación. Segundo punto, visibilizar el gran papel de México, más allá de López Obrador, para que tampoco se malentienda, de México, no solamente mandando un mensaje de somos iguales, ¿no? En el concierto de las naciones,
todos tenemos un lugar igualitario, ¿no? Y desde ahí es de donde México se atreve a expresar la intención de brindar el asilo político a Julian Assange. Que también hay que ponerlo sobre la mesa. Otro elemento que me parece fundamental es, justo como lo menciona Gonzalo, el propio Julian Assange, ¿no? Todo tiende a invisibilizar que es un ser humano que ha sufrido tortura, que no ha tenido como las condiciones mínimas para garantizar su detención. Se han violentado sus derechos, se han violentado derechos humanos, ¿no? Y lo peor de todo es que en gran parte, pues esto, los mismos ingleses y la propia jueza que le niega la extradición a Estados Unidos, es muy importante tener esto muy presente, lo libera porque está en riesgo su salud. Yo estoy de acuerdo, pero creo que se debe hablar del tema de la libertad de expresión. No quieren entrarle al tema, no quieren hablar del tema en este sentido, porque es riesgoso incluso para la propia Inglaterra, ¿no? El hecho de que Assange esté en la cárcel o esté, detenido por ejercer el derecho a la libertad de expresión y por darnos a todos, garantizarnos a todos el derecho a la información, es una bofetada. Por eso nadie quiere tratar el tema, ¿no? Y la extradición que piden los propios Estados Unidos, pues va en el mismo sentido. El paladín de la democracia, el gran defensor de la libertad de expresión en el mundo, el que se adjudica el derecho de intervenir en otros países en nombre de la libertad de expresión, en nombre de los derechos vinculados con el ejercicio democrático, está pidiendo que envíen a un individuo para ser juzgado y probablemente encarcelado de por vida por haber ejercido el derecho a la libertad de expresión y por habernos garantizado nuestro derecho a la información. Ojo con eso, porque son temas que no se discuten y que creo que deben de estar ahí sobre la mesa. Y finalmente, sin duda, y me gustaría cerrar como en el sentido que lo menciona Gonzalo, la gran admiración que deberíamos de sentir por un personaje como Julian Assange. Es expresar nuestra solidaridad como pueblo mexicano, me parece algo grandioso, algo digno de admirar de nuestro país, por esta gran prueba, ¿no? de demostrar la solidaridad mientras nadie más lo ha hecho, frente a la familia de Assange y frente al propio Assange. Una lección para el periodismo mexicano, que deberían de un poco hacer un verdadero esfuerzo por hacer verdadero periodismo. Me refiero específicamente a la oposición, ¿no? A estos grandes medios que sabemos que ahora se sienten amedrentados. Reforma debería agradecer la publicidad que le hace López Obrador en la mañanera, ¿no? Bastante lo menciona, y a mí eso ya me parece como pues publicidad gratuita para Reforma, ¿no? Pero bueno, eso no es decir, ¿cómo podemos comparar un gran proyecto como Wikileaks con un diario como Reforma? ¿No? Y bueno, y si lo extendemos a las grandes televisoras, peor aún, ¿no? TV Azteca, Televisa, que sabemos perfectamente que han protegido tipos de la calaña como Loret de Mola. O sea, no es posible que estemos hablando de ese periodismo, ¿no? Hablemos de periodismo de alto nivel, de un periodismo realmente comprometido que ha puesto incluso en riesgo la propia vida de Julian Assange, de sus colaboradores y de su propia familia. Entonces, hasta ahí lo dejaría, Yasmín, pero que creo que son los puntos, ¿no?, que debemos mantener presentes en nuestra cabeza de ahora en adelante que escuchemos el tema de Assange y la forma de actuar político de nuestro gobierno frente a esta situación en el marco de las relaciones internacionales. Vaya final, vaya cierre de análisis, una lección para el periodismo mexicano. Lo he dicho muchas veces, insisto, veo aquí muchos que dicen, ¿y dónde están los Pío y las Felipa Obrador y no sé qué tanto y wiri wiri, guaraguara? Oigan, eso no es un periodismo serio y formal, eso simplemente fue una línea dictada desde
el odio empresarial, hay que también decirlo así, quien crea que eso fue un periodismo semiformal, pues le valdría la pena profundizar en los grandes problemas que existen en este país. Pemex tiene muchos problemas a profundidad que no son tocados por los medios de comunicación. Yo pregunto, ¿cuántas veces han escuchado que informen sobre Carlos Romero de Champs, que cuestionen las veces que nosotros hemos cuestionado a un Carlos Romero de Champs y el por qué no se avanza en esa investigación? Creo que estas son cosas que deberíamos de analizar, que deberíamos de ver prácticamente y de tener claras. El periodismo mexicano necesita trabajar más y los que lamentablemente se sienten periodistas de cepa y que muchos de ellos son contadores o economistas y que no son periodistas de profesión y si no son periodistas de oficio, pero se hacen sentir periodistas de profesión, bueno, son los que han querido cercar la información. Hoy estamos en tiempos distintos. Creo que México hoy podría ser un gran parteaguas en materia de transparencia, de acceso a la información, en materia de rendición de cuentas. Creo que México hoy tiene la oportunidad de romper por completo los estigmas que se le han achacado de corrupción, de opacidad, de impunidad. México está en ese momento y el hecho de que también con estos mensajes hable de una invitación, de un ofrecimiento a un personaje como lo es Julian Assange, creo que fortalece el camino en el que va México. ¿Con qué cerraríamos este análisis, mi querida Yasmín? Pues precisamente esto que acabas de decir, pues, o sea, la invitación que hace el presidente, y mira, todo el mundo se está preguntando que si sí llega Julián, entre que sí que no, es el mensaje que da hacia afuera, pero también hacia adentro. Es la invitación a replantearnos, a redefinir el periodismo. Necesitamos tener en la mira otro tipo de periodismo. No todo es el periodismo que hemos conocido hasta este momento. Hay ya espacios, ¿no? Como el que tienen ustedes, pues, ¿no? Como el que se logra observar en las mañaneras, de un periodismo distinto, pero todavía falta terminar de expulsar esa vieja práctica, esa vieja forma de hacer periodismo. La cuarta transformación es la fertilidad, el espacio fértil para generar nuevas cosas. Y para eso necesitamos hacer a un lado estas viejas ideas, esta vieja forma de ver el periodismo. ¿Y qué mejor haciéndolo que invitando a una figura como tal y poner sobre la mesa y platicar de quién es Julian Assange? Eso por un lado, pero también pone sobre la mesa el tema, porque creo que lo mencionaste ahí un poco, el tema también de la intervención, o sea, es decir, el presidente tiene visión y el mensaje también va encaminado a tenemos que poner reglas distintas a la intervención que hemos sufrido de Estados Unidos en nuestro país. La realidad es que las críticas vienen de esta oposición, estos conservadores que le llama el presidente, que son totalmente intolerantes, no quieren escuchar unas voces distintas, no quieren escuchar un lenguaje distinto, y es necesario hablar de pluralidad, y eso es distintas voces, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es necesario hablar de pluralidad, es necesario que se abran las puertas a distintas voces, como bien mencionas, y es este mensaje de visión que se tiene. Y yo sí creo fielmente que este es el parteaguas de México. México está en el momento, está en un momento ideal para proyectar un mensaje completamente distinto al que ha estado proyectando con las administraciones pasadas.